¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de la materia de Psicología del Consumidor dentro de nuestra carrera de Administración y Comercialización. En esta ocasión vamos a revisar el tema de la sensación y la percepción como parte del proceso que marca la conducta de consumo, así como la identificación del consumidor con los productos. Como ustedes recordarán, haciendo un breve repaso de nuestra anterior sesión, estuvimos hablando de qué factores van marcando la motivación de una persona y cómo esa motivación es importante para evaluar de qué forma un consumidor se ve implicado, relacionado con un producto. En ese sentido destacamos mucho los factores que tienen que ver con la formación de la personalidad y cómo también una marca tiene una personalidad. No solo es la personalidad del consumidor que determina sus hábitos, sus perfiles de implicación y de consumo, sino también cómo las marcas, los productos, en el afán de lograr esa identificación con el consumidor, también van desarrollando una identidad, una personalidad, una forma de ser. En ese sentido es muy importante, son muy importantes todos los elementos que están relacionados con la percepción y la sensación. Ustedes el día de hoy se darán cuenta cómo muchas marcas, muchas empresas son muy conscientes de estos factores y cómo los manejan, cómo los van incluso en el mejor de los sentidos, cómo los manipulan para poder posicionar sus marcas, para poder promover su imagen, tomando en cuenta muchos de los aspectos de nuestros procesos psicológicos y fisiológicos relacionados con la percepción. Ese es nuestro tema del día de hoy. Espero que la sesión les resulte muy interesante, lo es en verdad, van a ver aquí muchas cosas muy concretitas y prácticas para retomar dentro de sus procesos de trabajo y con las actividades que vamos a realizar vamos a ir reforzando todos estos conocimientos como es usual. Muy bien, vamos pues entonces a empezar, acompáñenme a que revisemos nuestra imagen en pantalla. Entonces el tema 2, segunda sesión, de hecho esta es la primera parte del tema. En cuanto a percepciones e imágenes, vamos a concentrarnos el día de hoy en unas partes del proceso que son fundamentales, la sensación y la atención. Vamos a dedicar la siguiente sesión a entrar mucho más a detalle con el tema de la percepción. Muy bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, nuestro objetivo particular es que podamos diferenciar lo que es el proceso de sensación del proceso de percepción y todos los elementos de estos procesos que de alguna manera influyen tanto en el posicionamiento de la marca como en el interés o en el implicamiento de un consumidor. En ese sentido, de forma específica, tenemos 3 objetivos. Conocer los aspectos relacionados, 1, con el proceso de sensación, 2, los aspectos relacionados con el proceso de interpretación de las imágenes y 3, entender la importancia que estos procesos tienen dentro de lo que es la psicología del consumidor y sobre todo apreciar cómo se pueden llevar a la práctica o cómo son manejados ya en los procesos de promoción. Muy bien, tenemos que partir de ciertas definiciones básicas. En el sentido común muchas veces nosotros utilizamos sensación y percepción más o menos como sinónimos o les damos un sentido que no es el adecuado. Vamos a diferenciar aquí estos 3 conceptos que se nos marcan, lo que es atención, sensación y percepción. Los 3 integran lo que es el proceso de senso-percepción, que es un proceso bastante complejo. Muy bien, todos nosotros sabemos perfectamente que tenemos una serie de sistemas sensoriales, el tacto, el gusto, etcétera, la visión, la audición, en fin, sistemas sensoriales que vamos a trabajar con más detalle dentro de esta sesión. Bueno, el trabajo de lo que es la sensación es, a través de estos sistemas sensoriales, captar la información del medio, captar los estímulos que se generan en el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, captar esos mensajes, convertirlos al lenguaje del sistema nervioso, porque finalmente aquí estamos hablando del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, y transmitir esa información hacia el cerebro. Si me permiten poner el símil con una computadora, cuando hablamos de sensación estaríamos hablando de lo que sucede en el teclado, que va captando la información que nosotros damos, la convierte, ustedes saben perfectamente, a código binario, unos y ceros, y esa información es transmitida hacia la unidad central de procesamiento. Es una metáfora que sirve muy bien para describir aproximadamente lo que pasa con este proceso. Los órganos de los sentidos
captan la información, los ojos captan ondas fotónicas o ondas luminosas, el oído capta ondas sonoras que se van moviendo por el espacio, el tacto identifica las texturas, el dolor, la temperatura, y todo esto se transforma en impulsos eléctricos, en impulsos electroquímicos, para ser precisos, que son transmitidos hacia el cerebro para que ahí pasen otra serie de cuestiones. Eso es el proceso de sensación. Ahora, es un hecho que vivimos en un mundo donde estamos bombardeados por infinidad de estímulos. Ustedes van en la calle, bueno, están recibiendo muchísima información auditiva, visual, olfativa, probablemente incluso táctil, si van ahí entre mucha gente, etcétera, etcétera, pero no a toda esa información la podemos registrar, sería demasiado. Normalmente nuestro sistema cognitivo, nuestros procesos mentales, nuestro cerebro, tiene pocos recursos para trabajar con esa información, porque al final de cuentas también estamos procesando otro tipo de cuestiones. Entonces es un hecho que esa información se tiene que filtrar, y esa es la función del proceso de atención. La atención, como ven ustedes ahí en nuestra lámina, es ese proceso por el cual focalizamos nuestra conciencia sobre un sector determinado del medio ambiente para poder procesar con mayor detalle, con mejor nitidez, la información que realmente es relevante para nosotros. Aquí vamos a ir ya conectando un poco con lo que veíamos en la sesión anterior. La atención está orientada por nuestras motivaciones. Si yo en un momento dado tengo hambre, hablando un poco de las necesidades fisiológicas que marcaba Maslow, ustedes recuerdan, claro, Abraham Maslow, la pirámide, en su nivel más inferior ustedes deben recordar que nos marcaba las necesidades fisiológicas. Entonces, si tengo hambre, pues es un hecho que mi atención se va a orientar hacia la información del medio ambiente que me diga dónde encuentro qué comer, y algo sobre todo que pueda estar en ese momento dentro de mi particular deseo, ya hablábamos también de eso. Entonces la atención es esa manera de focalizar la conciencia en cierto sector del medio, retomar la información que necesito, ser procesada por mis sentidos y transmitida a mi cerebro. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, en las diferentes áreas que integran la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, es donde se da el proceso de, 1, analizar esa información que transmitieron los sentidos, 2, organizarla, y 3, darle un significado. Eso es propiamente lo que entendemos por percepción, o como dice ahí textualmente, que prácticamente es lo que ya les dije, proceso que ocurre en el cerebro y que consiste en el análisis, integración e interpretación de la información sensorial. Es decir, ahora yo tengo que distinguir que esa imagen que mis sentidos captaron y transmitieron al cerebro es un carro, es una puerta, es una persona, que este aroma que me está llegando es el aroma de una ensalada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, las ensaladas no son precisamente muy fáciles de captar a la distancia, pero bueno, finalmente sí tienen un aroma, por supuesto. El punto aquí es que nuestro cerebro se encarga de hacer ese tipo de interpretaciones, integrar, organizar la información, asociar diferentes vías sensoriales. La información visual, auditiva, táctil, entran por canales diferentes, incluso llegan en principio a áreas diferentes de nuestra corteza cerebral, pero después hay áreas de asociación que van integrando la información auditiva, olfativa, probablemente la información visual. Por eso una imagen nos evoca también sonidos, o un sonido nos evoca imágenes y aromas, etc. No vamos a entrar a detalle en la fisiología de este proceso porque no está dentro de nuestros objetivos, pero sí me gustaría hacer esta indicación. El cerebro no guarda la información de los objetos toda en un mismo lugar, por decir algo. No guardamos toda la información de lo que son las manzanas en una parte de nuestra corteza, sino que en un lugar se guarda el aroma, en otro lugar de la corteza hay neuronas que se encargan de procesar el color, la textura. Cuando recordamos, por ejemplo, cuando digo la palabra manzana y ustedes exactamente en este momento se están imaginando la manzana, recuperamos toda esa información en línea y la integramos. Por supuesto, esto sucede en milésimas de segundos. Eso es muy importante. Los procesos perceptuales ocurren muy rápido. Y esto es algo a considerar, lo vamos a ver sobre todo con el tema de los umbrales, un poco más adelante en esta misma sesión. Es muy importante considerar la velocidad con que ocurren estos fenómenos,
porque eso marca muchas de las características de cómo se diseña, por ejemplo, la publicidad o cómo se diseñan los empaques de los productos, cómo son posicionados dentro de una tienda. Son muchos factores que consideran esta velocidad con la que procesamos la información. Esa velocidad, pero también los límites que tenemos para poder procesar la información. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Estos son nuestros conceptos básicos: atención, sensación y percepción. Vamos a entrar nosotros a ver los dos primeros. En el orden en que vamos a ver es primero todo el proceso de sensación y luego el proceso de atención. No vamos a ver la parte, digamos, fisiológica del proceso, sino vamos a destacar ciertas cualidades de nuestros sistemas sensoriales que son importantes para el terreno de nuestra carrera. Bueno, vamos a reflexionar sobre esta primera frase que tenemos aquí en nuestra pantalla. La forma es el contenido, el diseño, la sustancia. Piensen en esa frase, piensen en esa frase. La forma es el contenido, el diseño, la sustancia. Es una frase que tiene mucho sentido hoy por hoy. Probablemente hace varias décadas, no, hace varias décadas sí era muy claro que el consumo estaba orientado sobre todo por los contenidos. Lo importante de un producto era el contenido, la calidad misma del producto como tal. Muy pocas personas se fijaban en el empaque como un factor que pudiera hacer diferencia. Había, sí, claro, la preocupación por hacer diseños adecuados, etcétera, pero se consideraba como algo secundario. Realmente la lucha era por dar artículos de calidad, dar contenido y demás. No digo, por supuesto, que hoy no sea así, pero ciertamente el consumo ha venido mostrando una transformación que tiene que ver con los tiempos que vivimos. Cada vez se pone más énfasis en la forma, en el diseño. ¿Por qué? Por lo que hablábamos la sesión pasada. La gente ya no solamente consume por necesidades utilitarias, consume también por necesidades de tipo hedonista, es decir, porque busca un cierto placer, porque busca una identificación, porque busca que el producto refleje sus valores y al mismo tiempo identificarse con un producto que vende valores que son importantes para la persona, ¿no? Simplemente piénsenlo. Utilizar ropa deportiva de marca, vamos a suponer de Nike, pues no es solamente el hecho de la funcionalidad de tener un pants para salir a correr. Si así fuera, podríamos comprar un pants de cualquier tipo. No es solo que sea ropa de alta calidad. Finalmente también uno puede encontrar ropa no de marca y de buena calidad. Aquí el punto es que la marca en sí misma, el diseño como tal, habla mucho de quién está manejando estas marcas, ¿no? No en balde, como decíamos un poco en la clase pasada, es muy importante para las marcas, por ejemplo, que artistas famosos, bandas de rock, cantantes de rap, etcétera, etcétera, salgan luciendo esta ropa y la marca se destaque. Hace muchos años las marcas se escondían, nos gustaba que la ropa se mostrara limpia, sin marcas. Ahora la marca es una parte que se necesita que se destaque, que resalte dentro de la ropa. Y esto habla como de que la forma es el contenido. El diseño de los productos es fundamental, porque también da una imagen o trata de dar un mensaje sobre el contenido. Simplemente piénsenlo, un poco como está ahí en nuestras imágenes de apoyo. Si yo quiero dar la idea de que un refresco es sumamente, pues justamente, ¿verdad? Valga aquí la redundancia, si quiero dar la idea de que una bebida es sumamente refrescante, el diseño del producto en términos del envase, el color de la bebida, etcétera, tiene que reflejar eso, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, ahí en esos diseños alternativos de refrescos, ¿qué distinta es nuestra percepción de un refresco como la Coca-Cola, pues, tal cual, cuando vemos envases con esa característica y ese tipo de colores? Rompe un poco con nuestro esquema, por ejemplo, de lo que es el refresco de Coca-Cola. Quizá para muchos de ustedes incluso en un principio pensaron que se trataban de estos refrescos que de niños todos tomamos, que eran las chaparritas famosas, ¿no? Y que todavía siguen por ahí, por cierto. Entonces, vean cómo el diseño sí está mandando el mensaje incluso de para quién es el producto. Así que, en ese sentido, sobre todo por lo que tiene que ver con este concepto de consumo hedonista, es fundamental todo el trabajo de la apariencia del empaque del producto y de todo lo que tiene que ver con su promoción.
todo aquello que va a impactar sobre los sentidos de la persona y que va a despertar ese deseo. Ya veíamos, por ejemplo, la clase pasada, la sesión anterior, cuando revisábamos estos temas de impulso y demás, decíamos que a final de cuentas el percibir una necesidad genera un impulso. ¿Cómo voy a satisfacer ese impulso específicamente? ¿Cómo voy a satisfacer mi sed? ¿Con agua, con una Coca-Cola, con un jugo de naranja, con una bebida deportiva? Pues todo eso ya es parte de lo que es el deseo, y el deseo se despierta excitando los sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, es importantísimo entender cómo el producto va a captar a la persona por los diferentes sistemas sensoriales que tenemos. Por ejemplo, el sistema visual, ¿no? Color, tamaño, estilo del producto son valores fundamentales. Color, por lo que ya vimos que refleja, tamaño del producto y el estilo en sí mismo. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito de teoría de los colores, ¿sí? Este es un factor fundamental porque ha sido ya comprobado por muchas investigaciones psicológicas, incluso hay test diseñados a partir de esta idea, cómo el color impacta fuertemente sobre nuestras emociones. Y ahí tenemos una gama cromática específica con colores muy básicos, pero que son fuertemente utilizados en todo lo que es la parte de diseño de productos y demás. El azul que en cierto sentido está relacionado con la calma, con la paz, este aspecto emocional incluso como un poquito de melancolía, ¿no? Ustedes ya saben, por ejemplo, en inglés la expresión, ¿no?, de blue no es solamente la referencia al azul, sino también a esta sensación melancólica, un poco hasta triste, ¿no? El blues, inclusive ahí tiene esa connotación. El morado va a estar relacionado también con lo que es la meditación, con una estimulación intuitiva. No en balde, por ejemplo, los sacerdotes en las épocas de mayor reflexión dentro del calendario religioso utilizan una estola de color morado, o incluso toda su casulla, todo lo que utilizan ellos como vestimenta, tiene esa connotación. Del naranja al rojo, pues lo sabemos, es la idea de la pasión, de la energía, de la vitalidad, son colores muy importantes en ese sentido. El amarillo relacionado ahí con el optimismo, el placer, la expresividad. El naranja como un color alegre por antonomasia, y el verde que siempre trae esta idea de armonía, de balance, de aceptación. Armonía, ¿no? Pues, armonía con la naturaleza, el color verde, en fin. Entonces ahí va manejándose un poquito esta cuestión. Entonces desde la elección del color del producto o del empaque del producto o del entorno en el cual yo voy a posicionar mi producto, tengo que ver esta parte, ¿no? Normalmente vamos a encontrar el uso de colores fuertes, de colores muy intensos, en promociones de productos, por ejemplo, dirigidos a niños, que se les quiere dar esa idea de energía, de vitalidad. La ropa particularmente tiene esa connotación. Podríamos extendernos sobre otros colores, ya sabemos, por ejemplo, que el color negro trae ahí una connotación de seriedad, de formalidad, incluso, bueno, también un poquito ahí con la cuestión del dolor, del luto, no vengo de luto, por cierto, ¿sí?, aunque pareciera. El blanco también, que tiene que ver con esta otra parte espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, el color es fundamental en ese sentido, ¿no? Parte de lo que ustedes van a hacer en sus actividades es hacer este análisis, van a empezar a revisar ahí una serie de productos, de envases, van a ubicar los colores que se utilizan y van a ver si efectivamente el color está utilizado en el sentido que aquí estamos reflejando, ¿no? Ahora, es muy importante la parte de los tonos, no solo el color, no es lo mismo un azul oscuro a un azul rey, a un azul claro, o sea, también toda la parte de la diferente tonalidad que se le puede dar a un mismo color es fundamental para dar una serie de matices en cuanto al mensaje, sobre todo emocional. Otro aspecto fundamental, pues el sistema olfativo, ¿no? Es impensable que yo quiera hacer una campaña para lanzar un perfume y no haga que de alguna manera mis probables consumidores entren en contacto. Ahora me vino a la mente una frase de un comercial, de una loción, un perfume de hace algunos años, que decía: tu aroma es mi recuerdo. El sistema olfativo es muy importante porque es poderosísimo. Es muy poderoso porque trae una evocación emocional muy fuerte. No en balde, el primer sistema sensorial, desde el punto de vista de la evolución de las especies que apareció, fue el olfato. Claro,
los seres humanos que hemos adoptado esta posición bípeda, hemos perdido un poco la importancia que le damos al olfato, porque para nosotros hemos diseñado un mundo donde la vista y el oído tienen muchísimo más importancia para captar la información. Y en ese sentido, al despegar nuestra nariz del suelo, hemos perdido como esa capacidad de detectar tantas cosas con el olfato. Sin embargo, sigue siendo un poderoso estimulante de muchas cuestiones. En el cerebro, por cierto, la misma estructura que procesa la memoria y las emociones está muy vinculada con el asunto de la olfacción, con el asunto del olfato. Entonces aquí vemos esta poderosa evocación que tienen en sí mismos los olores como estimulantes en ese sentido, ¿no? El sistema auditivo. Hoy en día es casi impensable que no haya por ahí un comercial de televisión, de radio o de cualquier medio que no utilice música, ¿no? Incluso los famosos jingles, que son estas cancioncitas que se diseñan justamente para mejorar el recuerdo de un producto, es importante. Muchas veces nuestro recuerdo de un producto incluso inmediatamente está asociado con la música, con la canción que se establecía, ¿no? Otra parte muy importante, más allá de la música, es la dimensión fonemática. La fonemática es la parte del lenguaje que estudia los sonidos, la generación de los sonidos y demás. Es un hecho que la marca del producto también es importante cómo suena, ¿sí? Si yo le pusiera a un producto la marca Trueno, ¿no? Muy probablemente quisiera yo dar la idea de que es un producto que tiene energía, vitalidad, ¿no? Piensen ustedes también, parte de lo que van a hacer con las actividades es analizar estos aspectos. Cómo suenan las marcas de los productos y cómo ese sonido también nos va sugiriendo cierta identificación con el producto que puede ir cambiando de sector en sector del mercado, ¿no? Esa parte también la vamos a ver. El sistema táctil, ¿no? La estimulación del tacto, fíjense lo que dice aquí en nuestra pantalla, vamos a reafirmarlo, puede estimular o relajar con base en las sensaciones que llegan a la piel. El tacto también modera la relación entre el producto y la confianza en los juicios. ¿Cuántas veces nos dicen, tóquelo, pálpelo, ¿no? En los carros, qué importante es que un cliente pueda subirse, tomar el carro, agarrarlo del volante, sentirlo, ¿no? Desde ahí empieza, vamos a decirlo, el romance entre la persona y el producto, ¿no? Como en tantas otras cosas en la vida, empieza muchas veces con el tacto. Entonces, eso es fundamental. Muchos productos, inclusive para niños, han ido cambiando en la forma del empaque para que se permita que el niño pueda tocar el juguete y apretarle a lo mejor el botoncito ahí que va a generar algún sonido antes de que lo compre, incluso antes de que lo abra. Entonces, todos estos aspectos permiten, es una cuestión psicológica. Ustedes lo saben perfectamente. El tacto es una cuestión que genera tensión cuando está con alguien con la que no tiene confianza. Justamente el desarrollo de la confianza es lo que permite que la gente se toque, se abrace, se dé la mano, y el tacto es una situación de confianza. Darle la mano a alguien antiguamente significaba incluso eso, era un acto, era un gesto de confianza. Te estoy dando mi mano, quiero ver si tú también vas a darme la misma confianza. Entonces, el tacto en ese sentido genera una serie de sensaciones de relajación o tensión que pueden marcar la confianza que una persona tenga sobre un producto, sobre una marca, sobre cualquier circunstancia, ¿no? Y finalmente, que por eso no es el menos importante, ni mucho menos, el sistema gustativo, ¿no? Los sabores deseables no solo tienen que ver con la fisiología. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que naturalmente estamos programados para disfrutar los sabores dulces, los sabores salados. Ahí con ciertas combinaciones, por ejemplo, el ácido también lo disfrutamos. En casos contados, lo amargo puede ser rico, pero también hay una fisiología que nos dice que cierto tipo de amargo, cuidado porque es un veneno, cuidado porque es algo echado a perder. Entonces, el gusto, hay por supuesto una parte fisiológica que lo determina, pero no podemos negar la parte cultural que está relacionada con el gusto, como con muchas otras cosas. Piensen ustedes en nuestra gama de sabores en la cocina mexicana. Es definitivamente una gama de sabores muy diferente, por ejemplo, a la comida japonesa, donde las diferentes sutilezas que hay en cuanto a los mariscos y en las diversas características de pescados, etcétera, son mucho más discriminables que lo que hay acá.
No es que no tengamos una variedad importante de mariscos, pero verdaderamente no se compara, ¿no? En ese sentido, crecer en una cultura determinada también me va abriendo el paso al tipo de sabores que más nos van a agradar y que más nos van a gustar. Es un poco, si me permiten la comparación, lo que pasa con los tacos, ¿no? Hemos crecido en una cultura donde, por ejemplo, el taco al pastor o el taco de carnitas tienen que tener un saborcito ahí especial, el saladón y demás, que luego no tienen los restaurantes más formales, ¿no? Y entonces en un restaurante formal de mucho lujo, pues casi nadie pide tacos, aunque haya, porque decimos por ahí, no sabe a taco, ¿no? Decían en mi barrio que le falta como el sabor a mugrita que tienen en las taquerías de la esquina. Pero bueno, es que es parte de la cultura. Evoca experiencias infantiles, tiene que ver con nuestra identificación grupal, son muchos factores que están ahí. Entonces es un hecho que también cuando una persona se va a arriesgar a introducir un sabor nuevo en uno de sus productos, tiene que de alguna manera verificar que ese sabor vaya a entrar en los parámetros que la cultura puede aceptar. No en balde, muchas empresas que manejan productos alimenticios, cuando van a lanzar alguna otra variedad de, por ejemplo, de cereales, de lo que sea, pues hacen una prueba con mucha gente, ¿no? Nos dan pruebitas del producto para ver un poco cómo es la penetración, cómo es aceptado ese producto antes de la entrada, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, en este caso, del lado que tienen ustedes ahí el empaque de Doritos, el color, el empaque dice mucho de la sensación que puede generar el sabor del producto, ¿no? Y aquí es donde entramos en el terreno del concepto de sinestesia. La sinestesia no es otra cosa sino la mezcla de impresiones de diferentes sensaciones. Aquí lo vemos claramente en la imagen, ¿no? La asociación, por ejemplo, del color rojo con el sabor picante. Esa es una asociación, no voy a decir que casi universal, pero prácticamente, si ustedes ven, es en infinidad de botellas donde hay algún producto picante, pues el rojo es algo que se caracteriza ahí muy fuerte, o determinado tipo de color verde, ¿no? En cambio aquí viene el azul un poco con el sabor del queso, que también nos podría remitir a lo que decíamos de un sabor como más estable, como más armonioso, en fin, y la idea de la mezcla de los sabores, ¿no? Que puede ser un shock, o sea, mezcla sabores, esto es una parte innovadora, y el diseño del empaque tiene esa característica dinámica y moderna, ¿no? El rayito que tiene afuera pues le da esa idea de shock, de ser algo nuevo, de ser algo que impresiona, que te va a dejar así como sorprendido. Entonces, este concepto de sinestesia es muy importante, porque al final de cuentas, en todo el proceso de presentación de un producto ante un cliente, vamos a generar sinestesia. Tenemos que cuidar la parte olfativa, gustativa, táctil, visual, auditiva, y que todo esté encaminado hacia el mismo mensaje que quiero dar. Eso es muy importante en el diseño de todos estos elementos, de la imagen del producto y de todo lo que va relacionado con el producto. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Qué bueno. Espero que estén quedando todos estos conceptos claros, no hay aquí mucho misterio, y espero que finalmente todo esto esté generando en ustedes una serie de asociaciones y que realmente lo puedan ir ya en las actividades, ir concretando en un análisis más amplio de lo que sucede en su entorno, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema de la sensación. Aquí entramos en un terreno donde la pregunta sería, ¿qué tanto es bueno o qué tan poquito es bueno? ¿No? ¿Qué tanto es tantito, como dicen por ahí? A veces nos ha pasado que un anuncio estaba ahí puesto, pero de alguna manera los colores eran tan apagados, el anuncio era tan chiquito, etcétera, que ni siquiera nos dimos cuenta de que estaba ahí el anuncio. Piensen ustedes en el asunto de la escala. Si ustedes están viendo un anuncio en un periódico, bueno, la persona que contrata y publica el anuncio considera que hay una cierta distancia entre ustedes y el periódico y que en esa distancia determinado tamaño de la imagen será suficiente para que ustedes capten todos los elementos importantes. Pero si ustedes van en el periférico o en cualquier, hablando en el caso de nuestra ciudad capital, o en cualquier avenida importante de cualquier gran ciudad, pues los anuncios espectaculares evidentemente, y fíjense, estoy diciendo una obviedad, están hechos a una escala mucho mayor. Pero aquí lo importante es
¿Cómo tengo que yo medir esa escala en términos de que la persona que está pasando no solo necesita algo más grande porque la distancia es mayor, va moviéndose y va moviéndose probablemente a alta velocidad? Bueno, no aquí en el periférico de la Ciudad de México, pero sí en alguna otra avenida. Va moviéndose a alta velocidad. Tendrá muy pocos segundos para ver la imagen y en esos pocos segundos lo tiene que captar. Aquí, todo esto de lo que estoy hablando se traduce en el tema de lo que son los umbrales sensoriales. Vamos a revisar este tema. Tenemos dos conceptos en relación con lo que son los umbrales sensoriales, el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto también se divide en dos, mínimo y máximo. ¿Cuánta azúcar hay que echarle al café para que seamos capaces de distinguir que está dulce? ¿Cuánto color cómo debo saturar un color para que a cierta distancia perciba que es un color? Por ejemplo, sí es color azul. ¿Qué tanto volumen tiene que tener un sonido para que finalmente lo escuchemos? Ese es el umbral mínimo, es decir, la cantidad mínima de energía de un estímulo necesaria para que nosotros podamos registrarlos a través de nuestros canales sensoriales. ¿De a qué me refiero aquí con energía? Bueno, los estímulos no son otra cosa sino información y como tal son energías mecánicas, energías luminosas, sí son materia y energía, ¿no? Entonces, cuando hablo de energía estoy hablando de la cantidad de estímulo que debe de haber para que pueda percibirse. Y el umbral máximo es la cantidad máxima de energía o la cantidad máxima de estímulo que toleramos, ¿no? Es decir, por ejemplo, volviendo al asunto del gusto, ¿hasta cuándo podemos aguantar que algo esté salado? Auditivo, ¿hasta dónde podemos tolerar cierto grado de sonido, ¿no? ¿En qué momento ya la música se me va a volver molesta y entonces ya ni siquiera me voy a acercar a ese stand de ese producto porque traen un escándalo tremendo, ¿no? Este es el asunto de los umbrales mínimos y máximos. La cantidad mínima de un estímulo necesaria para que se pueda percibir y la cantidad máxima para que hasta dónde lo puedo soportar. Vamos a ver un poquito más adelante cómo este tema de los umbrales impacta en muchos aspectos del marketing y van a ver de qué manera. Por otro lado, el umbral diferencial se refiere a la capacidad que tiene un canal sensorial para discriminar entre dos estímulos de las mismas características. Por ejemplo, volumen. Agarro el dial del aparato y vamos a suponer que está totalmente en silencio. Bueno, le empiezo a subir. Hay un punto donde digo, ahí está ya la música. Ahora, ¿cuánto más le tengo que mover para que una persona perciba que el volumen subió? De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando están moviendo el aparato, hay un punto donde, aunque ya la están moviendo y físicamente ya están aumentando el volumen del sonido, todavía no lo han percibido como tal, es decir, todavía no discriminan realmente como una elevación significativa del volumen hasta que se alcanza cierta marca. Ese es el umbral diferencial. ¿En qué momento me puedo dar cuenta que mi bebida, que ya identifiqué que está dulce, por echarle un poco más de azúcar, ahora sabe más dulce? A lo mejor 3 granitos más de azúcar no van a hacer mucha diferencia ante mi percepción anterior, pero quizá 300 gramos sí hacen una diferencia. En ese sentido, hay una ley en el terreno de la psicofísica que estudia este asunto de los umbrales, que es la ley de Weber. Fíjense, vamos a leerla, ¿no? La cantidad de cambio necesaria para percibir una diferencia mínima depende de la intensidad del estímulo original. Vamos a revisarla otra vez. La cantidad de cambio necesaria para percibir una diferencia mínima depende de la intensidad del estímulo original. En otras palabras, dependiendo la magnitud del estímulo inicial, ¿sí?, la cantidad de cambio necesaria para percibir la diferencia va a ser siempre una proporción constante. Mientras más grande es el estímulo original, mientras la magnitud del estímulo original es más grande, mayor tendrá que ser el cambio para que se discrimine la diferencia. Déjenme poner un ejemplo a ver si nos queda claro. Seguramente a ustedes ya les quedó claro, pero yo todavía tengo mis dudas, así que vamos a aterrizarlo con un ejemplo.
¿Cuánto porcentaje de descuento tiene que haber en un producto para que diga yo, ah, mira, verdaderamente es un buen descuento? Si el producto vale 100 pesos, ¿cuánto les gusta para que sea un buen descuento? ¿20 pesos? 20 pesos, estaríamos hablando prácticamente del 20%, sería bastante bueno, ¿no? O sea, de 100 pesos voy a pagar 80. Pero si el producto valiera 1,000 pesos, ¿les parecería un descuento significativo esos mismos 20 pesos? Pues no, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ya entre pagar 980 a pagar 1,000? Evidentemente, un descuento significativo sería que sobre esos 1,000 pesos yo termine pagando 800. ¿Se dan cuenta? Es una proporción constante, estamos hablando del 20% en ambos casos. Pero al ser una proporción constante, sí nos dice que en términos brutos o en términos definitivos, la magnitud del cambio, mientras el estímulo es más grande, tendrá que ser mayor. Ajá. Si la música ya está fuerte, para que distinga que está más fuerte, seguramente le voy a tener que subir muchísimo más que lo que le subo para distinguir que está más fuerte cuando la música está en un volumen mínimo. Si estoy en una habitación oscura, con muy poquito de luz, tengo yo para darme cuenta del cambio en cuanto a la luminosidad del lugar. Pero si la habitación ya está tremendamente iluminada, tendría que agregar muchísima más luz para darme cuenta de que hay más del cambio en la luminosidad. Eso es la ley de Weber. Y es muy importante, dependiendo el estímulo original, esa va a ser la proporción constante en que tengo que aumentar para que se note el cambio. Fíjense ahí en nuestra imagen, ahí trae sobre un cambio en el tamaño de una cajetilla de un producto, ¿no? Cuando nos dicen, ahora el empaque te da 20% más producto gratis. Ah, bueno, pues obviamente el empaque se tiene que ver grande y se tiene que ver significativamente más grande que el anterior para comprarlo. Ahí estamos hablando del umbral diferencial. Pero si el producto original ya era grande, quiere decir que voy a tener que ser todavía mucho más grande la siguiente versión de mi caja o de mi empaque, en relación siempre con el estímulo original. Y siempre va a ser ahí una proporción más o menos constante. Bueno, ¿en qué campo se aplica esto de lo que estamos hablando? Ahí tenemos una tabla que nos deja claro esto, ¿no? Por ejemplo, los dos conceptos, tanto el concepto de umbral absoluto como el de umbral diferencial, son importantes en las estrategias de publicidad, ¿no? Lo que les decía, si yo voy a manejarme un anuncio en alguna avenida, en un espectacular, ¿de qué tamaño tiene que ser el espectacular para que el mensaje que yo quiera dar se note, se vea y se pueda captar de un solo golpe? Y el umbral diferencial también en estas estrategias de publicidad, como les decía, ahora es más grande, ¿no? Bueno, el más grande realmente tiene que ser notorio para que pueda generar alguna diferencia. Ajá. El umbral absoluto también es algo que se maneja en las estrategias de promoción y desarrollo de los productos, como ahora ya lo estábamos viendo, ¿no? En las estrategias de promoción tiene que ver mucho, por ejemplo, el lugar donde se va a exhibir mi producto, ¿no? Si yo ya sé que por razones de comercialización o lo que ustedes quieran, mi producto va a estar a la altura de las personas, bueno, probablemente no me tengo que preocupar porque el empaque sea muy grande. Pero si me está tocando siempre que a mí me pongan hasta arriba, eso me va a obligar a hacer que mi producto sea más grande, porque si no, no lo van a ver, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No en balde, todo el mundo en los supermercados, me refiero a las empresas, se pelea por estar en los stands donde los productos quedan justamente a la altura de la persona. Piensen cuántos productos no compran solamente porque están a la altura de sus ojos. Porque incluso a veces hasta voltear y empezar a revisarlo de abajo nos da un poquito ahí de flojera, ¿no? Entonces, normalmente las marcas más fuertes son las que acaparan esos espacios, ¿no? Los espacios en un supermercado se pelean como se pelean los espacios para estacionarse en la calle o quizá de forma más feroz. En cuanto al desarrollo del producto, pues ya también habíamos hablado de esta importancia del umbral absoluto para poder saber si el producto realmente tiene la dimensión adecuada. Si el dulzor de mi bebida está adecuado o no al target, al segmento del mercado al que me voy a dirigir. A ver, oye, ¿cómo lo ves? ¿Está muy dulce? Sí. Y luego ahí también, ya en los cambios de la imagen de marca, es donde entra el umbral diferencial.
realmente tenemos que ver si la gente puede distinguir el producto en su versión anterior a este, que, sí, cambió la imagen, ¿no? A veces los cambios son tan pequeños que realmente no impactan. Y si una marca se está queriendo reposicionar, es un hecho que tiene que generar un cambio en el empaque del producto, en lo que sea, que se distinga. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los carros. De repente, de un año a otro te pueden decir el nuevo modelo de bla, 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 y tú lo ves y dices, caray, pues, ¿qué le cambiaron si yo le veo igualito? Porque ahora el retrovisor es más grande 1 centímetro. Pues muy bien, ¿no? O sea, finalmente también esa parte de los umbrales diferenciales, al cambiar las versiones o los modelos de un producto o de su presentación, ese cambio tiene que ser suficientemente marcado para que se pueda percibir, para que lo puedan captar nuestros canales sensoriales, ¿no? Los cambios de los atributos físicos del producto ya no es solamente que cambia a lo mejor completamente la imagen, etcétera, sino que a lo mejor un atributo se cambió del producto. Entonces eso tiene que notarse, ¿no? Un conflicto con los refrescos siempre ha sido cuando cambian a versiones de dieta, y que mucha gente dice, no, es que no sabe igual. Aquí justamente el problema es el inverso. El problema es reducir el umbral diferencial. ¿Sí se dan cuenta? El problema es que la persona no se dé cuenta de que cambió el sabor del producto. Y entonces las promociones dicen, es de dieta, pero sabe igual, ¿no? Entonces es un poco dar la idea de que aunque cambió un atributo, sigue el mismo sabor. Aquí fíjense cómo se trata de algo diferente, de reducir o de evitar ese umbral diferencial. Y finalmente en las estrategias de precio, ya daba yo el ejemplo de los descuentos, ahí tenemos una manera de entender cómo también en las estrategias de precio se va a manejar este umbral diferencial. Sobre todo porque si yo le voy a subir a mi producto, ¿qué tanto le puedo subir sin que el consumidor perciba que el aumento es significativo en relación con el anterior o a lo mejor con otras marcas? Aquí también los umbrales diferenciales se manejan como medida no para hacerlos notar, sino para hacerlos desaparecer, para que la gente no perciba tanto ese cambio, ¿no? Bueno, perdón. Ahora entremos ya de lleno al terreno de la atención. Decíamos nosotros al principio que nuestra conciencia se focaliza sobre cierta parte del entorno. ¿Y esto se debe a qué? Pues exactamente a lo que decimos aquí en nuestra imagen, ¿no? A que nuestra capacidad de procesar información no es ilimitada, tenemos límites. Nuestros ojos, por ejemplo, perciben la luz en un rango específico del espectro magnético. Nuestros oídos solo alcanzan a captar información auditiva en un rango muy específico de ondas. Y así por el estilo. E incluso dentro de todos los sonidos que podemos percibir, no somos capaces de poner atención a todo porque incluso ni siquiera es adaptativo. Cuando estamos concentrados en una tarea, pues es un hecho que nos focalizamos en ciertos aspectos de la información y necesitamos quitar otros. Por eso, justamente por eso, el consumidor es selectivo a la hora de fijarse en los estímulos que lo pueden atraer. En un pasillo de supermercado, todos hemos tenido esa experiencia, hay infinidad de estimulación visual, probablemente auditiva, de muchos tipos. Incluso está ahí la señorita con el platito para pruebe las nuevas galletas X y Y y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que orienta la atención de una persona hacia una parte u otra parte del contexto? Ya habíamos visto el tema de la motivación. Sin embargo, vamos a ver que también hay atributos físicos del producto y hay otro tipo de atributos personales que implican lo que es la selección perceptual. Fíjense que aquí cómo ponemos en nuestro esquema que el concepto de selección perceptual es igual a economía psíquica. Seleccionamos los estímulos a los que les vamos a poner atención porque así economizamos nuestros recursos psicológicos. Y en ese sentido, la selección perceptual depende de varios factores personales. La alerta perceptual se da sobre todo, aquí sí, por la motivación, ¿no? Si yo vengo con una necesidad específica, es un hecho que mi atención va a estar orientada hacia ese tipo de productos o de estímulos que tienen que ver con mis necesidades. Por eso, muchos productos que luego no tienen esa atención por parte del consumidor se ponen en un lugar donde literalmente se le crucen al consumidor. El otro día
yo me di cuenta, les voy a contar aquí sí una anécdota personal, iba con mi familia, particularmente uno de mis hijos, que tiene 4 años, fuimos a una tienda. Como traíamos prisa, fíjense nada más, traíamos prisa y realmente nada más íbamos a entrar, supuestamente nada más a comprar pan para la cena. Entonces aquí está este factor de alerta perceptual, íbamos orientados a buscar específicamente dónde estaba el área del pan, porque además no conocíamos la tienda. Y además también nuestra alerta perceptual estaba puesta en evitar pasar por las áreas de juguetes, películas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros nos creíamos triunfantes en esa tarea, porque ya nos acercábamos al área de cajas, pues ¿cuál fue mi sorpresa? De que en el área de cajas estaban una serie de stands, una serie de juguetes y demás relacionados con la película de los Transformers, que es una de las películas que ahorita están como muy de moda, ¿no? Ya saben, los robotitos que se convierten en carros y en aviones y que son súper vistosos y en súper cajas. Y entonces había ahí unos arreglos como arcos tapizados con el papel de la película. Las cajas de los juguetes estaban literalmente puestas en un punto donde necesariamente ibas a tener que pasar porque era ya literalmente para entrar a la caja. Entonces, pues lo vio mi hijo, ¿verdad? Lo que yo no quería, pues pasó. Ya tuvimos que salir ahí con uno de los Transformers. La cuestión aquí es cómo entonces, muchas marcas saben que a lo mejor no son ese foco de atención de la gente, se ponen donde inevitablemente los ven, ¿no? Para esta parte. Bueno, la defensa perceptual es la otra parte que yo les decía. Uno a lo largo de la vida desarrolla prejuicios, experiencias negativas con ciertas cosas y a veces no vemos, literalmente no vemos lo que no queremos ver, ¿no? Omitimos cierto tipo de estimulación, no procesamos cierto tipo de información y lo hacemos sistemáticamente. A veces incluso es inconsciente, pero también se presenta. Y finalmente el tema de la adaptación. Nuestros órganos de los sentidos responden a cambios de estimulación. Cuando la característica de un estímulo se mantiene constante, llega un momento que nuestra capacidad de poner la atención baja. Es decir, a ver, cuando ustedes empiezan a tomar café probablemente les sepa muy dulce o muy amargo. Si siguen tomándolo, después de un rato ya no les sabe ni tan amargo ni tan dulce. Y por supuesto no es que el café se haya vuelto menos amargo o menos dulce. Es simplemente que sus sentidos se adaptaron a esa cantidad de estimulación. Para poder notar la diferencia, otra vez umbral diferencial, tendríamos que elevar la cantidad de azúcar o demás. Entonces la adaptación también es un factor importante. Ahora, del otro lado, también hay muchos factores relacionados con el estímulo, con el objeto, que van a marcar el hecho de que llame o no mi atención. Ya lo vimos, el tamaño, el color. Por supuesto que hay colores, sobre todo los colores intensos, que tienen más saliencia, es decir, son más notorios que otros, ¿no? Todos estos cuestiones que les digo de los juguetes que estaban en las cajas, pues además eran color amarillo, rojo, azul intenso, o sea, imposible no darse cuenta que ahí estaban. Si estuvieran en gris y demás, pues a lo mejor incluso podrían pasar un poco desapercibidos, ¿no? La posición del producto, otra vez de lo que ya habíamos hablado, su novedad, ¿no? Por esto mismo que hablamos del proceso de adaptación, cuando un estímulo es nuevo, inmediatamente llama nuestra atención. Eso es parte también de por qué los productos continuamente están buscando cambiar sus empaques, ¿no? Por ejemplo, las latas de sopa Campbell's, que antiguamente era simplemente la lata Campbell's con la marca y ya, ¿no? El nombre del producto. Y ahora las latas pues traen normalmente una foto de un plato de sopa con una cuchara que está levantando ahí la imagen, ¿no? Entonces obviamente eso, además de que hace más atractivo el producto porque te despierta esta parte del sabor y del olfato, por la mera asociación con la imagen visual, también implica la novedad, ¿sí? Si una empresa no puede cambiar sus productos, sí puede cambiar sus empaques o su presentación. Por supuesto que en el caso por ejemplo, de las sopas y de muchas cosas alimenticias, lo que cambia son los sabores, ¿no? Entonces, ¿qué hace una empresa? Bueno, cuando introduce un nuevo sabor, manda todos los demás sabores a la orilla y en el centro del anaquel, el nuevo sabor de sopa de hongos, ¿no? Ahí está, entonces, evidentemente eso inmediatamente llama la atención. Para terminar esta parte, quiero dedicar los últimos minutos a analizar con un poquito más de detalle este asunto que decíamos de la adaptación.
En la medida que nos adaptamos a los estímulos, perdemos atención en ellos, porque ya se vuelven cotidianos, se vuelven parte y los integramos, ¿no? Bueno, entonces, por eso, esta última parte le pusimos qué factores promueven la adaptación y, por tanto, cómo evitarlos. Al saber todos estos factores, es un hecho que todo lo que manejamos publicitariamente tiene que evitar que el consumidor se adapte a la información. Por ejemplo, la intensidad baja del estímulo. Normalmente es más fácil adaptarnos cuando la cantidad de información de nuestro estímulo es ligera. Es muy fácil adaptarse al sonido de la música cuando tiene cierto volumen. Cuando está demasiado fuerte es más difícil adaptarse, ¿no? Entonces a veces de repente por eso la publicidad tiende a ser a veces demasiado ruidosa o a veces tiende a marcar los colores con mucha intensidad, con mucha fuerza o los aromas, en fin. La duración, mientras está, ya lo decía yo, si estamos expuestos a un estímulo durante mucho tiempo, hay un momento que ese estímulo desaparece incluso de nuestra atención y de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, por eso a veces a las marcas y a los supermercados les gusta estar modificando el esquema, ¿no? Cambiando constantemente. A veces por eso nos cansamos de estar viendo ciertos programas de televisión o ciertas cosas y decimos, ay, ya lo he visto muchísimo, etcétera. Estímulos de fácil discriminación. Cuando un estímulo es muy sencillo y lo puedo captar rápidamente, que es a lo que se refiere este concepto de discriminación, es más fácil adaptarme. Sin embargo, si el estímulo es más complejo y tiene más elementos y tiene más detalles, llama más la atención porque me tardo más en decodificarlo. Si ustedes ven la imagen que tenemos ahí en nuestra pantalla, un anuncio que utilizar un fondo como el que está ahí, está teniendo varias ventajas. Primero, el estímulo es intenso, los colores están más o menos marcados. Independientemente del tiempo de exposición, tiene muchos detallitos de color, de tono, de imagen, está muy ambiguo, entonces no está tan fácil de discriminarlo y probablemente llame más la atención, ¿no? Ah, qué raro está, ¿de qué se trata? Un poco como decir, están como en una discoteca, ¿cuál será esa imagen, no? Los estímulos experimentados con frecuencia. Ya no solo es el tiempo de exposición, mientras más y más y más veces me exponen a un estímulo, cada vez me voy adaptando a él. A veces la adaptación es buena para una marca, ¿eh? Cuando hay una exposición continua a un producto de la misma marca, a veces terminamos identificando el producto con la marca, como los pañuelos desechables, ¿no? Que ya nadie dice, permíteme un pañuelo desechable, todos decimos, dame un Kleenex. Entonces, imagínense qué grado de adaptación que la marca ha logrado identificarse con un tipo de producto, ¿no? Entonces, a veces sí es buena la adaptación cuando queremos que un producto se quede en la mente de la gente. Y por supuesto, si los estímulos son irrelevantes, pues también es fácil adaptarse. Entonces, es muy común que los productos ahora, sobre todo los productos alimenticios para niños, como las cajas de cereales, pues para un niño es irrelevante ver ahí la tazota con el cereal, ¿no? Antes, pues eran los personajes típicos de las cajas de cereales. Pero ahora, normalmente, cuando hay una película, ¿qué se hace? Cierta marca saca su edición especial de cereales fulanitos y ahí viene el personaje, ¿no? De la película que está de moda para niños dentro de la misma caja. Entonces así se vuelve relevante el estímulo para en este caso, para el sector del mercado al que va. En estos últimos años, por ejemplo, que ha estado fuerte toda esta moda o todo este boom relacionado con el personaje de Harry Potter, ¿no? Pues una caja de cereal se quiere presentar ahí con Harry Potter casi con la varita mágica sobre los cereales, la pasta de dientes inclusive, en fin, ¿no? Incluso con el afán de hacerle atractivo al niño el que se lave los dientes, pues los cepillos de dientes también traen ahí la forma de personajes infantiles, etcétera. Se trata de hacerle relevante el estímulo al niño. En mi tiempo yo me acuerdo que todos los cepillos de dientes eran iguales, nada más eran de colorcitos diferentes y extremadamente aburridos, ¿no? Quizá por eso nos chocaba a los niños lavarnos los dientes y ahí tenían que estar nuestros papás duro y dale. Pero bueno, esto es parte de lo que es el proceso de adaptación. Si ustedes se dan cuenta, todas esas características que están ahí, para que un producto logre generar atención sobre la persona, más allá de su tamaño, color, posicionamiento, etcétera, y más allá de los factores de la persona, los factores de selección de la persona, también es muy importante evitar todos estos elementos si queremos que el producto esté ahí en la atención de la persona,
¿no? O nuestro servicio, la manera en que vamos a presentar una idea inclusive. Todos estos elementos son fundamentales en lo que es el proceso de sensación. Con todo esto que hemos visto hoy, ya vamos entrando propiamente en temas que son como muy prácticos, ¿no? O sea, aquí ya ustedes deben de haber sacado varias conclusiones sobre manejo de colores, sobre manejo de sonidos, cómo lograr crear ciertas sensaciones en la persona. Esta parte de los umbrales es de veras fundamental, ¿eh? Mucho de lo que verán ustedes, incluso aquí, seguramente en términos de marketing y de publicidad, irá acentuando cómo el manejo de los umbrales es fundamental para lograr incluso esto de lo que estamos hablando, captar la atención de la persona, ¿no? Estos son los conceptos fundamentales. Seguro estoy que lo han de haber encontrado sumamente interesante porque realmente es un tema apasionante. Por el límite de tiempo de la sesión, pues no podemos entrar ahí en miles de ejemplos que podríamos generar, pero con la actividad que van a realizar van a tener esa posibilidad de revisar muchos ejemplos, vincularlo con la información que estamos aquí manejando e incluso ustedes mismos pues ya ir sacando algunos elementos esenciales para su futura práctica profesional. Les agradezco mucho la atención a esta sesión, nos vemos en la próxima, vamos a continuar con el tema de la percepción, ahora sí ya entrando más en el proceso de interpretación de significados. Ahí vamos a hablar mucho de los símbolos, que también son fundamentales en toda esta temática. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.